se les hace extensivo la bienvenida a esta sesión número 2. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo, como siempre, nos queda bastante corto. Y voy a iniciar haciendo alusión a la actividad que comentamos el día martes al finalizar la clase. Para los que no estuvieron, les comento que el día martes realizamos una introducción a la clase se denominó Fundamentos y Técnicas de la Redacción de Documentos Administrativos. Entonces, en esa clase repasamos de manera bastante general los alcances de la norma. Hablamos acerca de cómo se estructuraban los documentos administrativos, los tipos de documentos administrativos, las características, los errores más comunes de los documentos administrativos, ¿verdad? Y al finalizar de repasar las nociones generales, indicamos una actividad. Esta actividad consistía en redactar y subir, adjuntar a través de este enlace Drive que se los facilitó la coordinadora, un correo electrónico institucional que yo iba a corregir, les iba a dar mis aportes, y creo que ese día éramos como 50 personas, si no es que más, pero solamente 2 personas han cumplido y una de ellas sí le he dado mis aportes, que es Valeria, porque lo hizo antes de las 6, entonces pude hacerlo. A Artemio lo voy a hacer muy posiblemente el día de mañana. Voy a brindar mis correcciones, pero no las comparto ahora. Me preferiría yo compartirlos en el transcurso de la... voy a presentar toda mi pantalla porque a veces no se ve, tengo que estar actualizando, a ver, un momentito. Ya, mejor así. Entonces, les comento. Ya, ahora sí ven todos mis pantallas. Si alguien no ve la pantalla, hola Walter, buenas noches, me avisa, ¿ya? Para poder corregirlo. Entonces, les decía que, por ejemplo, en el caso de Valeria, ya he hecho sugerencias que estoy colocando acá en el documento Drive de Word sobre, por ejemplo, su trabajo, pero yo indiqué que sea un correo electrónico. Bueno, ella ha redactado una carta, lo cual también es válido, o sea, no voy a dejar de evaluarlo por eso, pero la idea era que empecemos con una comunicación menos compleja y más cotidiana, ¿no? Para temas menos relevantes como el correo electrónico. Normalmente nosotros a través de una carta no comunicamos o trasladamos información de hecho cotidiano, ¿no? No es el medio para comunicar. Para oficios y para cartas trasladamos una comunicación mucho más formal y a nivel jerárquico, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el caso hipotético que les presenté, queremos trasladar los alcances de una reunión, de una visita de campo, de una actividad o similares, o sea, actividades que se hacen del día a día, ¿no? Actividades cotidianas. Entonces, la manera adecuada de informar a nuestro superior inmediato con copia de repente al director de la entidad o a nuestros compañeros para conocimiento va a ser el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico es un medio de comunicación diario y es un medio de comunicación, digamos, en el que compartimos con nuestros compañeros y equipo de trabajo directo, ¿no? También podemos poner en conocimiento a las jefaturas superiores, pero en realidad es un medio de comunicación habitual, ¿no? Es un medio de comunicación para pormenores, para hechos cotidianos. Eso siempre hay que identificar. Pero de todas maneras, hasta el día de hoy, si es que algún alumno, solamente es el día de hoy, desea seguir a adjuntar este trabajo, quisiera que yo le dé mi feedback o mi retroalimentación, yo no tengo ningún problema. Hasta el día, incluso de mañana al mediodía, podría revisarlo para todos aquellos que estén interesados en pulir esas habilidades, ¿no? Porque yo les dije la vez pasada, poniéndome en el lugar de ustedes, que si yo llevara un curso de redacción, lo que yo quisiera es mejorar mis habilidades, ¿no? Revisar la teoría es importante, pero en verdad creo que no ganamos mucho si es que ustedes no terminan el curso afinando, puliendo y reforzando sus habilidades para redactar. Ese es mi objetivo como docente y es lo que quisiera que también ustedes tengan como objetivo como alumnos.
¿Ya? Bueno, entonces vamos pasando a otra actividad, o ya mejor dicho, a la clase del día de hoy. En esta oportunidad voy a compartir directamente desde el programa donde se ha realizado, porque a diferencia de otras clases, voy a ir colocando anotaciones, ¿no? Algunas ideas adicionales, entonces es mejor que lo tengamos el documento editable para que al final Félix o Elizabeth me hagan el gran favor de enviar este manual ya con de repente con los aportes que podamos ir viendo en clase, ¿ya? Me confirman a través del medio, primero si alguien tiene alguna pregunta, ya, Yasmín, Elizabeth, si me podrías ayudar enviando el link, por favor, porque ya cerré mi chat personal, o si usan al final de la clase, yo le pido a Elizabeth que lo reenvíe. Sobre la actividad de la clase número 1 te refieres, Yasmín, ¿verdad? Sí, ese link voy a pedir que se lo reenvíen. Si alguien por ahí de Tech me está escuchando, le agradecería que me apoye en ese sentido. Gracias, gracias Elizabeth o quien esté por ahí de soporte. Gracias, ya. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Denme un segundito por acá para compartir la pantalla. Ya. ¿Me confirman a través del chat, alumnos, por favor, si ven mi pantalla y todo bien? Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a realizar la clase número 2, que se llama Documentos de Petición Administrativa, el oficio y la carta. ¿Qué alumno o alumna quisiera dar lectura a los objetivos? Por favor, alguien que me apoye por ahí. Alguien que prenda su micrófono y me ayude a leer los objetivos. ¿Alguna alma caritativa? ¿Quién dijo yo? Uy, ¿quién dijo yo? Por ahí escuché un audio. ¿Aló? Sí. ¿Quieres leer los objetivos? ¿Alguien por ahí? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Conocer los principales alcances de los documentos de petición administrativa, conocer y revisar a detalle la estructura de los documentos de petición administrativa, el oficio y la carta, reforzar a través del ejercicio práctico las habilidades de redacción de los documentos de petición administrativa, el oficio y la carta. Mil gracias, muchas gracias por tu aporte para poder dar lectura. Los objetivos son claros, ¿no? Primero conocemos y luego aplicamos, en ese orden. Y alumnos, empezamos. Bien, empezamos indicando que hoy día vamos a realizar dos tipos de documentos administrativos de petición administrativa. Pero para eso hay que entender lo que significa documentos de petición administrativa, ¿no? La petición administrativa es el derecho que tiene cualquier administrado, sea de forma individual o de forma colectiva, que le permite, que le faculta, que le otorga el derecho de promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo. ¿Recuerdan que en la clase número 1 explicamos qué es un procedimiento administrativo? ¿Qué dijimos? A ver en el chat. Cuando revisamos los alcances de la norma, ¿se acuerdan que revisamos tres conceptos? Procedimiento administrativo, acto administrativo y documentos administrativos, pero referidos al procedimiento administrativo. ¿Qué es un procedimiento administrativo? ¿Alguien por ahí recuerda que me pueda indicar en el chat? Alguien, por el chat nada más, compartamos ideas. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Alumnos. Procedimiento administrativo dijimos que era un conjunto de etapas, que, correcto, Gabriela, conjunto de etapas, conjunto de actividades, conjunto de acciones que generaban el inicio, el procedimiento y la decisión de una petición administrativa, ¿correcto?
Entonces, el acto administrativo, a diferencia del procedimiento, ya era la decisión, ¿no? La decisión respecto a una petición administrativa. Entonces, la petición administrativa está solamente, la pregunta es, ¿está segregada para un grupo de personas en particular o es de derecho o está facultado cualquier persona, cualquier administrado cuenta con este derecho? ¿Todos o solamente unos pocos? Todos, ¿verdad? Todos siempre que les corresponda, siempre que les corresponda, siempre que adquieran la figura de administrado, ¿no? Que tenga parte, ¿no? Que tenga una posición en un procedimiento administrativo, tiene derecho de iniciar un procedimiento de petición administrativa. Entonces, de acuerdo a la tipología, los documentos de petición administrativa pueden ser 4. La solicitud, el oficio, la carta y el memorial. La pregunta es, licenciada, ¿hoy día vamos a estudiar los 4? No, no vamos a estudiar los 4. Vamos a estudiar los 4, pero en 2 sesiones. Hoy vamos a estudiar el oficio y la carta, y el sábado vamos a estudiar la solicitud y el memorial, ¿ok? Por eso es que he resaltado en negrita estos 2 documentos, porque son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, antes de pasar a lo que significa el oficio, tenemos que decir que podemos deducir qué significan los documentos de petición administrativa por su mismo nombre, ¿no? Petición administrativa significa solicitar una información, solicitar una aclaración, significa poner de conocimiento un hecho, trasladar una información, es decir, los documentos de petición administrativa están orientados a trasladar a un órgano dentro de la misma entidad o a otra entidad alguna información, a solicitar el acceso a algún documento, es decir, a iniciar un proceso de solicitar, de pedir, ¿no? De hacer llegar extensivo o hacer llegar mi solicitud de que yo necesito una información o yo estoy informando algo dentro de un procedimiento administrativo. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a estudiar el oficio y la carta. Ahora, el oficio es quizá el documento administrativo más conocido por todos nosotros, ¿verdad? Escríbanme en el chat quién nunca ha redactado un oficio, que yo creo que no es ninguno, pero coméntenme, ¿no? ¿Cómo ustedes, en qué contexto redactan documentos de petición administrativa, en específico del oficio de la carta, ¿no? Cuéntenme, quisiera comentar un poco eso, ¿no? ¿En qué contexto ustedes lo redactan? De repente ustedes no lo redactan, ustedes lo revisan, ¿no? O de repente, no lo sé, ustedes han visto que en su institución o en su empresa hay mucha confusión o equivocación o mala redacción de estos documentos de petición administrativa. A ver, coméntenme en el chat para ir compartiendo mientras damos inicio a todo lo que tiene que ver con el oficio, que es para mí lo principal, ¿no? Donde yo hoy le voy a dar el enfoque hoy día. ¿Qué experiencias tienen con el oficio? Cuéntenme. Ideas sueltas nomás, no es necesario contar una gran experiencia, alumnos. Simplemente yo quiero conocer, ¿no? Su interés por mejorar sus habilidades en la redacción del oficio, ¿no? O de repente coméntenme de los 4 documentos de petición que ustedes están viendo acá, indíquenme en el chat cuál es el que más les interesa o el que más redactan en su día a día laboral o en su día a día cotidiano, ¿no? En su cotidianidad. ¿Cuál es el que les parece más interesante? ¿Cuál es el que les gustaría aprender más? A ver, los leo. La solicitud, nos dice Jacqueline Miranda, la solicitud y el informe son los documentos que más le interesan aprender, repasar o reforzar, de repente porque en el trabajo en el que ella se desempeña son los documentos en los que más necesita o los que más necesita redactar, ¿no? Es normal. Entonces, muy buena por ahí tu aporte.
Armelia nos dice que el oficio, la carta, el informe, ¿no? Damaris nos dice la solicitud y la carta. Bien, perfecto. Wilder nos dice el memorial. De repente, por ejemplo, Wilder es una autoridad en una localidad o pertenece a la junta directiva de una localidad o ejerce algún puesto de participación ciudadana, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros en la anterior sesión vamos a aprender a redactar un memorial que normalmente son documentos de índole, a ver, vamos a encontrar la palabra correcta, de una petición comunitaria, ¿no? De la expresión de una posición, de una solicitud o de un pedido, pero de forma colectiva, ¿no? Normalmente a partir de la afectación de un servicio o de un derecho colectivo. ¿Ya? Interesante tu aporte, estimado. Lucila nos dice una solicitud y Naomi nos dice, a mí me gustaría saber más sobre el oficio, memorial y solicitud. Ya, perfecto, les agradezco mil por sus aportes. La idea es ir conversando, ¿no? Yo también quisiera conocerlos a ustedes, saber cómo los puedo ayudar y para eso es necesario no que yo me la pase conversando y enseñándoles a ustedes, sino también ir teniendo una conversación fluida, ¿no? Para que la clase no se vuelva aburrida, no se vuelva pesada, sino sea de utilidad para ambas partes, ¿ya? Ahora sí, vamos a lo que vinimos, el oficio. El oficio, a ver, vamos a repasar unas nociones generales. El oficio es un documento de carácter oficial utilizado por funcionarios que desempeñan cargos directivos, cargos como por ejemplo subdirectores, jefes de departamento, jefes de oficina, en los organismos del Estado, ¿no? Es un documento de carácter oficial utilizado por funcionarios. ¿Qué comunicamos a través del oficio? En el oficio comunicamos órdenes, disposiciones, hacemos consultas, damos respuestas, remitimos documentos, ¿no? Realizamos invitaciones, agradecimientos, pero en el ámbito y en el contexto de la formalidad y de las altas jerarquías en las instituciones del Estado, ¿no? Estas funciones, estas comunicaciones se encuentran en un contexto artístico, político, profesional de alto nivel, ¿no? Entonces, para calzar y tener bien claros todos los alumnos el día de hoy, ¿qué es un oficio? ¿Cuándo utilizamos un oficio? ¿Y quiénes utilizan o están en la capacidad de suscribir un oficio, ¿no? El oficio, la primera idea que se nos tiene que quedar en la mente el día de hoy es que es un documento oficial suscrito por funcionarios, ¿no? Funcionarios que tienen a cargo o que son la máxima autoridad de una institución o que son el jefe de un órgano o un departamento dentro de esa institución, ¿no? Eso que nos lleva a pensar que el oficio está dirigido para funcionarios de alto nivel dentro de una institución. Puede ser una institución pequeña, puede ser una institución de repente que esté al interior del país, pero los oficios circulan o se remiten entre las máximas autoridades de una institución o entre los jefes de órganos, departamentos dentro de esa institución. ¿Qué les quiero decir, alumnos? Que no todos los funcionarios ni todas las personas pueden suscribir ni remitir un oficio. No, no es que, por ejemplo, no lo sé, vamos a pensar, un analista de una dirección de patrimonio cultural puede remitir un oficio. No, porque este analista no es la máxima autoridad del Ministerio de Cultura, tampoco es viceministro, tampoco es director ejecutivo. Entonces, él no tiene la autoridad ni el nivel jerárquico para remitir un oficio, para suscribir un oficio, ¿sí? En ese sentido, la pregunta es, estimados alumnos, ¿entendimos qué es un oficio y quién está facultado
para remitir un oficio o tenemos una pregunta alrededor de ese tema? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Está claro qué es un oficio, quién lo puede remitir y qué se comunica o qué se informa a través de un oficio? Sí, ¿verdad, Valeria? Hagamos un breve repaso antes de pasar a la estructura. El oficio es un documento de carácter oficial que únicamente puede ser remitido por la máxima autoridad o por el jefe de un órgano o departamento dentro de la institución en el que comunicas una información importante, pones de conocimientos hechos. ¿Qué más puedes hacer? Informar, puedes responder consultas, puedes dar respuestas, ¿no? Puedes remitir información, ¿ya? Entonces, ese oficio se da en un contexto de extrema formalidad, ¿no? Es un documento oficial que está delimitado para que sea suscrito a nivel gerencial, ¿no? A nivel directoral, a nivel de la máxima autoridad de la institución, ¿no? Ese es el rango y ese es el nivel que tenemos nosotros que tener en cuenta al momento de estudiar o analizar el oficio como un documento administrativo. Ahora bien, como yo les dije, alumnos, este oficio, el documento del oficio, solamente puede ser remitido por la máxima autoridad de la institución o por el jefe de un departamento, de una dirección, de un área, ¿no?, dentro de la institución. Entonces, tenemos dos áreas en el que va a circular el oficio. En el nivel interno, quiere decir dentro de una misma institución, ¿puede circular un oficio? Claro que sí, y ahorita les voy a dar un ejemplo. Les hago una pregunta a ustedes y ustedes me van a ir respondiendo en el chat para saber si vamos captando la idea. Vamos a pensar que yo soy ministra de la mujer, ¿ya? Yo soy ministra de la mujer y dentro de la estructura orgánica o jerárquica del Ministerio de la Mujer, debajo del ministro o del despacho ministerial, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama el siguiente nivel debajo de la máxima autoridad del Ministerio de la Mujer, por ejemplo? ¿Cómo se llaman los funcionarios que le siguen de rango? En el chat, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama? Vamos. Viceministro, Armelia, correcto, correcto. Entonces, después del ministro hay viceministros. Y después de los viceministros, los que le siguen en orden jerárquico son los directores. ¿Hay un director, hay un viceministro? No, hay varios. Cada uno en su competencia y en sus funciones. Entonces, la pregunta es, si el director de la Dirección de Protección de Grupos Vulnerables, por poner un ejemplo, porque no recuerdo ahorita el nombre de una dirección exacta, y quiere dirigirse al viceministro, un director a un viceministro, ¿qué documento para comunicar, para hacer de conocimiento una información o dar respuesta a una solicitud de información, ¿no? ¿A través de qué documento lo hace? No. Lo correcto, Lucila, a través del oficio. Pregunta, ¿el director de la Dirección de Grupos Vulnerables tiene un cargo directivo y es la máxima autoridad dentro de una dirección? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿el viceministro es una alta autoridad o el ministro es la máxima autoridad de una institución? Sí, ¿verdad? Entonces, corresponde que dentro de una entidad, la comunicación de un director hacia un ministro, por poner un ejemplo, se dé a través de un oficio. Ahora, la siguiente pregunta es, para explicar el área de circulación. Así como dentro de un mismo ministerio, de una misma entidad, puede circular un oficio,
de manera externa también puede circular un oficio. ¿A qué me refiero con a nivel externo? Vamos a pensar que yo, Ana Villú, soy directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural. El Programa Nacional de Saneamiento Rural es un programa que pertenece a ¿qué ministerio? ¿Cómo se llama el ministerio al que pertenece el Programa Nacional de Saneamiento Rural? Correcto, Ministerio de Vivienda. Correcto, César, Ministerio de Vivienda. Entonces, yo soy el director de ese programa y yo deseo establecer o remitir un documento al director nacional del Programa Subsectorial de Irrigaciones, que son dos instituciones diferentes, que están adscritas a dos ministerios diferentes, pero ambos tienen un rango de funcionario como máximo representante o máxima autoridad de una dirección. Entonces, la pregunta es, ¿qué documento corresponde remitir? Un oficio, un oficio. Entonces, un oficio puede remitirse al interior de una institución, pero también a otras instituciones, siempre y cuando el nivel jerárquico sea o la máxima autoridad de la entidad o un director, un jefe, un viceministro, un director ejecutivo, funcionarios de alto rango, internamente o externamente. Hasta acá, ¿alguna pregunta quedó claro? Claro, por ejemplo, Alex, ¿qué pasaría si el comandante general de la policía quiere enviar un documento a la... Ya, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si el ministro del Interior quiere enviar un documento al fiscal de la Nación? Ministro del Interior, ¿ah? Un alto cargo, un alto funcionario dentro de la estructura del Estado. Lo hace a través de un oficio. Vamos a pensar que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque quiere comunicarse con o quiere remitir una información al presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque. O sea, ese tipo de autoridades. Uno es Poder Judicial, otro es Ministerio Público. ¿A través de qué documento lo hace? Un oficio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más o ya quedó claro, estimados alumnos? Pregunten con confianza, yo estoy acá para ayudarlos. Todo claro, ¿verdad? Ya. No sé si me están viendo. Ah, no, a ver, un ratito. Yo estoy aquí hablando y creo que ustedes no me ven. A ver, un ratito. A ver, ahorita voy a mostrar ejemplos, José. Ahorita voy a mostrarles ejemplos, parte por parte, no te preocupes. Ahorita mismo lo vamos a ver. Ya, ahora sí me ven, por aquí estoy, todavía estoy por acá. Ya, sigamos a la parte más importante del día de hoy. Vamos a ir a la parte importante. Ahora, esto ya les dije, ¿no? Todos los funcionarios, todos los servidores públicos pueden suscribir un oficio. Definitivamente no, debido a que el rango del oficio como un documento oficial está delimitado o está instruido para que sea a través de altos cargos, ¿no? Altos cargos, internamente o externamente. Vuelvo a decir, si yo soy un analista, soy una, no lo sé, pues un ingeniero de obras, soy una función o un servidor que no tiene rango de funcionario, que no tiene el rango de máxima autoridad dentro de una dirección, dentro de un órgano, yo no estoy facultado para remitir un oficio, no estoy facultado para remitir, ¿correcto? El oficio corresponde que sea emitido por la máxima autoridad de la entidad o la máxima autoridad de una dirección, dependencia dentro de la entidad.
Ahora bien, la pregunta del millón. Profesora, ya me quedó claro ya cuándo tiene que enviarse el oficio, a quién le corresponde firmar y cómo circula el oficio. Ya, hasta ahí tengo 20 de 20, pero ahorita viene la parte más importante, ¿no? ¿Cuál es la correcta estructura de un oficio? ¿No? Tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Porque de repente lo menos complejo de aprender es la forma. ¿Por qué? Porque este documento tiene una estructura preestablecida. Yo puedo hacerle ligeros cambios, puedo hacerle. ¿Por qué? Porque hay estilos de redacción, ¿no? No todas las personas redactamos con el mismo estilo, no todas las personas utilizamos las mismas palabras, las mismas frases de apertura, de despedida, hasta ahí estamos. Pero en general, un oficio en cualquier entidad tiene que tener respetar una estructura, respetar una estructura. De manera general, tenemos la estructura que les voy a presentar el día de hoy, que es la estructura aceptada normalmente, ¿correcto? Y se acuerdan que la vez pasada dijimos que los documentos administrativos en general, ¿cuántas partes tienen? Lo dijimos la vez pasada. ¿Cuántas partes tiene un documento administrativo en general? ¿Quién me dice? ¿1, 2 o 3? ¿Cuántas partes tiene un documento administrativo, alumnos? 3, Jacqueline, mil gracias. 3, correcto. El encabezado, el cuerpo y el pie o la parte final. Vamos a empezar por el encabezado y les he traído ejemplos varios. Primero, vamos a revisar cuántas partes tiene el encabezado. Tiene 7 partes, 7 partes. Vamos a repasar ahorita todas y vamos a ver cada una de ellas a detalle, ¿ya? El encabezado, en primer lugar, lo que tú ves, si revisamos ahorita un oficio, es el membrete. Entonces, la vez pasada me preguntaba un alumno, profesora, ¿y cómo es el tema del membrete? ¿Yo lo puedo crear? Yo lo puedo crear. Por ejemplo, si yo trabajo en el Ministerio de Cultura, yo puedo jalar un logo del Ministerio de Cultura, copiar y pegar en el encabezado y ya creé mi membrete. ¿Podré proceder así o no? No, ¿por qué no, Ruth? ¿Por qué no puedo? Porque ya existen en el Estado, sobre todo, en temas de membretes, ya existe, a ver, para explicarles, en las entidades del Estado, cada ministerio suele tener un manual de identidad gráfica. Les voy a mostrar uno para darles un ejemplo, ¿ya? Porque es algo que yo aprendí en el trabajo en el que me encuentro actualmente, porque es un documento bastante importante que tenemos que conocer las personas que trabajamos en áreas de comunicaciones, de imagen institucional y también en lo que se refiere a la redacción de documentos oficiales. Entonces, por ejemplo, el manual en este caso, de una entidad pública, está normado. ¿Está normado qué? Están normados los colores, los logos, las formas, los isotipos, todo está normado. ¿Y cómo se llama eso? Manual de identidad gráfica. Y ese manual de identidad gráfica, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y el manual de identidad gráfica que ustedes pueden buscar porque es un documento público de acceso público aprobado por la entidad, nos da una serie de lineamientos que estamos obligados a cumplir las personas que trabajamos vinculadas en el área comunicacional, de imagen institucional, de las entidades públicas, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, alumnos?
de que nosotros no podemos crear logos porque yo quiero innovar, ¿no? Porque yo hoy día yo soy diseñador y yo quiero darle esa innovación al Estado, a mi ministerio, a mi dirección ejecutiva. No, no se puede hacer eso. Tú estás obligado a revisar los documentos que te pueda proporcionar de repente tu propia entidad o que también son de acceso público. Tienes que guiarte. Por ejemplo, vamos a ver acá. Este es el manual de identidad gráfica del Ministerio de Cultura. Así como de este ministerio, todos los ministerios tienen un manual de alumnos. En el caso de las entidades del Estado, por ejemplo, el logotipo institucional, ya incluso los manuales de identidad gráfica te dan la versión editable de los logos oficiales de las entidades públicas. ¿Para qué? Porque a veces, por ejemplo, si yo como entidad necesito imprimir un banner, todos aquellos que alguna vez han impreso banner saben que la calidad de la imagen tiene que ser pro, porque si no, cuando tú lo imprimes, si es un documento JPG, por ejemplo, se pixelea mucho y cuando se imprime en alto relieve o en documentos grandes, se pierde la calidad, ¿sí o no? ¿A quién alguna vez no le ha pasado eso? Entonces, para garantizar que los documentos o digamos como por ejemplo banner, gigantografías, se impriman de forma adecuada, de alta calidad, el ministerio te proporciona los logos, la tipografía de la letra, los colores del logotipo, los logotipos en escala de grises. Miren acá un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar que, a ver, vamos a ver un documento. Vamos a ver un ratito. Ya. Miren acá. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si el Ministerio de Cultura quisiera realizar una invitación, ya existe un formato, existen tamaños, existen tipologías de letra. Hasta el sobre ya está diseñado. O sea, veamos el detalle, ¿no? Yo no puedo innovar en el Estado. Si voy a enviar yo una invitación, ya tengo un formato, ya tengo todo en un modelo predeterminado que es obligatorio que lo uses bajo responsabilidad funcional. No es que si quiero lo uso y si quiero no lo uso, no. Es obligatorio, incluso cuando hay ceremonias oficiales, todo esto ya está parametrado, alumnos, ¿ya? Eso es para todos aquellos que trabajan en el Estado o que quieren trabajar, aspiran a trabajar en el Estado y alguna vez están trabajando en un área afín, tienen que saber que todo esto ya está diseñado. Normalmente los manuales se aprueban cada 2 años, cada año se modifica y por eso siempre hay que estar atento. ¿Se dan cuenta cómo el logotipo ya está diseñado aquí, dependiendo cuál sea la entidad, el viceministerio? ¿No? Tú no puedes usar cualquier logo que encuentras en internet, ¿no? Todo tiene que estar ya dentro de lo que te establece, incluso la tipografía, ¿no? Del logo, todo ya está súper bien estandarizado, ¿no? Vamos a ver si acá habla sobre documentos, a ver, para mostrarles y ya con eso seguir. Pero sí me entendieron la idea, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que trabajan en el Estado, que aspiran a trabajar en el Estado. Ya, miren la página 55, con eso terminamos. ¿Ven? La otra vez, por ahí, alguna alumna o alumno, no me acuerdo su nombre, me preguntó sobre las hojas membretadas. De repente, para aquellos que han trabajado en la empresa privada, no hay mucha complicación porque no hay una exhaustividad, el detalle de que si tú no utilizas un logo parametrado, pues vas a ser objeto de un procedimiento administrativo. En la empresa privada son más flexibles y más simples, ¿no? Más simples, dependiendo de la empresa, porque a veces hay empresas multinacionales que son más rigurosas con digamos, con la formalidad y
logotipos dentro de esa institución, pero normalmente quienes son más parametrados son las entidades del Estado. ¿Se dan cuenta cómo acá indica el espacio, la distancia, la sangría, en el pie de página, a qué altura debe estar el logo, en qué lado debe estar el logo, ¿no? Entonces, todo eso ya lo vamos a ir encontrando. Correcto, Lucila. Lo que quiero decirles con esto es que normalmente ya en las entidades tienen todos estos archivos editables, ¿no? Entonces, lo único que tú tienes que hacer, dependiendo de la entidad en la que trabajes, es pedirle a un compañero que te facilite esos documentos editables, ¿no? Esas plantillas que cambian cada año, que cambian cada gobierno, porque recuerden que cada gobierno también tiene además de tener un logo oficial, también tiene también tiene este manual de identidad gráfica, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando teníamos el gobierno del presidente Pedro Castillo, su logo era siempre con el pueblo y una imagen que era ¿Se acuerdan de este? ¿Se acuerdan de este logo? En cada gobierno siempre se actualiza este logo, ¿no? ¿Se acuerdan de este logo? ¿Se acuerdan de este? Claro, entonces este logo que pertenece al gobierno, digamos a la política de gobierno, es una obligatoriedad que también esté consignado en los documentos oficiales, ¿ya? Entonces hay que tener siempre que revisar esos detallitos. Pero bueno, vamos avanzando, eso quería mostrarles. Ya. Hasta el momento todo claro, ¿verdad? Ya, perfecto, sigamos. Entonces, el membrete ya quedó claro. Para los que trabajan en el Estado, hay que pedir la plantilla o revisar el manual de identidad gráfica. Y para los que trabajan en el sector privado, también hay que consultar siempre cuál es el formato, la plantilla que se utiliza, para respetar siempre la identidad gráfica de la institución en la que trabajamos. Ahora, sobre el año calendario. Miren, ¿ven este ejemplo de membrete? Este ejemplo de membrete, que por ejemplo pertenece al Programa Nacional de Saneamiento Rural, ya está preestablecido, ¿no? Ya se encuentra en formato editable, ¿no? Y se coloca al lado izquierdo de la hoja, en la zona del encabezado, en el lado izquierdo. Ahora, el año calendario. El año calendario, la pregunta es, ¿estoy en la obligatoriedad de usarlo y de colocarlo sí o sí en un oficio o es opcional? Es obligatorio, es obligatorio. Ahora, la pregunta del millón es, licenciada, ¿y yo estoy obligado a poner el nombre del año y el nombre del decenio o solamente puedo poner uno o puedo poner el otro? Miren, mi sugerencia y lo que yo les traslado a ustedes es que en aras de ser lo más pulcros posible, se debe colocar tanto el nombre del decenio como el nombre del año, ¿correcto? El nombre del año se publica a través de un decreto supremo los primeros días o durante los primeros 15 días de cada año. Y ese nombre, la definición del nombre es una potestad del presidente de la República. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, licenciada, que este año se llame Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo? Bueno, esa es una facultad discrecional de la autoridad. ¿Por qué? Porque de repente este año la política del gobierno está orientada a fortalecer la unión de los peruanos, o por ejemplo, cuando se conmemoró la independencia, lo que se transmitía a través del nombre del año era justamente eso, ¿no? Entonces siempre tiene un significado que es decidido por el
la máxima autoridad del gobierno cada año. Entonces, este año, el nombre del año siempre tiene que ir entre comillas, tiene que ir en el medio y el número de letra tiene que ser menor que todo el resto del documento, o sea, tiene que ser más pequeño. Todo el documento o en general el documento tiene que tener Arial 11, pero el año siempre tiene que ir con un Arial 8 o un Arial 9. Ya, esa es la distinción especial del año. Y en mi sugerencia, siempre traten de colocar el nombre del año como el nombre del decenio, pero el nombre del decenio siempre va primero y después va el nombre del año, Ya, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sigamos. Ahora, el lugar y la fecha. El lugar y la fecha tiene tres componentes. La ciudad, la fecha y el año, ¿ya? Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo redactara así, vamos a poner así. Ustedes me van a decir si está correcto o incorrecto. Si yo redactara Lima, 18 de mayo del 2023, ¿está correcto o incorrecto? Incorrecto, Walter, ¿por qué? Porque los meses del año, la primera letra no va en mayúscula. Bueno, también por el año porque estamos en 2024, pero las letras de los meses, o mejor dicho, el nombre del mes se escribe en minúscula. Ahora, les doy otro ejemplo. Si yo redactara así, Miraflores, 18 o 12 de septiembre del 2024, ¿estaría correcto? ¿Está correcto que yo ponga Miraflores? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Miraflores es un distrito, San Isidro es un distrito. Lo que corresponde es colocar el nombre de la ciudad. En este caso, si mi oficina se encuentra en Miraflores, lo que corresponde es que yo coloque Lima. O si mi oficina se encuentra, no sé, en Lambayeque, lo que corresponde es que coloque Chiclayo, ¿no? O si mi oficina se encuentra en Pisco, lo que corresponde es que coloque Ica, ¿no? Ahora, otra pregunta. Si yo coloco Lima, 12 de septiembre de 2024 y le pongo un punto al final, ¿está correcto o está incorrecto? ¿Está bien colocar un punto al final del año? Incorrecto, yo no tengo por qué colocar un punto, ¿no? Ahora, me está preguntando acá Edith, Caima, por favor, dime, Caima es un distrito y a qué provincia o región pertenece, porque no me ubico para darte la respuesta. Incorrecto. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro, alumnos, es de que el lugar y la fecha tenemos que colocar la ciudad, coma, espacio, la fecha, el mes tiene que ir en minúscula y después del año no coloco punto, no coloco nada. Y lo alineamos al lado izquierdo debajo del nombre del año. ¿Correcto? ¿Quedó correcto? ¿Hasta acá alguna duda? No, ¿verdad? Ya, pasamos. Ahora, viene otro, miren cómo vamos a ir repasando, para que luego digan que los que recién se conectaron no lo atendieron. Cuando yo redacto un oficio, lo primero que tengo que colocar es el membrete. ¿Este membrete lo creo yo? No, no lo creo yo. Ya está predeterminado. ¿Este membrete es igual para todas las entidades? No. Para todas las direcciones tampoco. Porque va a depender
de la dirección o del viceministerio o del nivel en la entidad en la que yo me encuentre trabajando. Todos tienen un membrete, pero ninguno es el mismo, todos son diferentes. El año calendario se escribe siempre entre comillas. Yo debo procurar colocar el nombre del diseño arriba, el nombre del año abajo y en un número de letra menor que el resto del documento, que se sugiere que sea Arial 8 o 9. Después de colocar el año, coloco el lugar y la fecha, alineado a la izquierda del documento, ¿correcto? No coloco punto al final, ni tampoco la primera letra del mes tiene que ir en mayúscula, ni tampoco tengo que hacer referencia al distrito, sino a la ciudad. Ahora, después de haber colocado la fecha, el lugar y la fecha, sigue el código o el número correlativo. Ahora, yo les voy a dar dos sugerencias. Si ustedes trabajan o aspiran a trabajar en el Estado, no se compliquen mucho con el código o número correlativo, porque este número y todas estas iniciales las maneja siempre la secretaria o el secretario de la dirección del órgano en el que ustedes trabajen, porque todo esto tiene un correlativo. El primer oficio del año es el número 1, viene el número 2 y así, hasta que de repente en el año sea el 254, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este documento, vivienda hace referencia al ministerio. VMSC hace referencia al viceministerio de Construcción y Saneamiento. PNSR hace alusión al programa. Entonces, vas desde lo más alto en la jerarquía hasta lo más, no hasta lo más bajo, sino hasta la dependencia de la que tú remitas el oficio. En el caso de este documento, lo están remitiendo desde la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Entonces, tiene una estructura particular respecto a las siglas, pero siempre va a ir de la más alta jerarquía hacia la oficina donde nosotros estamos remitiendo el oficio, ¿no? Pero la sugerencia es de que esta estructura que va a variar de entidad en entidad, la consultemos siempre con la persona encargada de llevar el orden de los documentos, ¿no? ¿Cuál es esa persona? El secretario o la secretaria. La pregunta es, alumnos, ¿yo puedo ponerle las siglas que yo quiera o innovar, crearme un cambio de siglas, ponerlo en minúscula, ponerle una rayita en vez del slash? ¿Yo puedo hacer eso? No, correcto, no puedo. En el Estado yo no lo puedo hacer. Todo eso ya tiene una estructura. Y el código o número correlativo siempre va en mayúscula, y siempre va en negrita, y siempre va subrayado. Pero mi sugerencia muy personal, ahorita respondo tu pregunta, Valeria. Mi sugerencia muy personal para los que trabajan en el Estado, no se compliquen con el código número correlativo. Simplemente pídanselo a la persona que esté a cargo del archivo y del registro de los documentos. Ahora, profesora, todo está bien para los que trabajan en el Estado. Y si yo trabajo en una empresa privada, ¿cómo hago? Ahora, yo para responderle esa pregunta, les hago otra pregunta. ¿La empresa privada lleva un registro de los documentos que remite? ¿Sí o no? O porque sea una empresa privada, sacan documentos con cualquier número. Y ya, pues, ahí se ven. Tiene un registro.
Ahora, que no es tan formal ni tan parametrado como el Estado, está bien, hasta ahí yo les compro la idea, pero toda empresa tiene un registro. Ahora, el oficio, como digamos, con este nombre de oficio va a ser el mismo. El número va a depender de en qué número se encuentran, en qué correlativo se encuentren, el año se va a mantener y lo que va a cambiar son las siglas, Entonces, cada empresa, de acuerdo al nombre de su empresa, establece cuáles van a ser las siglas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ya, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un... A ver, escríbanme en el chat el nombre de una empresa, al toque, para darles un ejemplo. Escríbanme el nombre de una empresa. Cualquiera, una empresa privada. Ya. AdGraphics, ya. Pero esas son las siglas. ¿Cuál es el nombre completo de AdGraphics? Ya. Vamos a poner, entonces, vamos a pensar que estamos 1 de enero del 2024 y este va a ser nuestro primer oficio, ¿ya? Para no complicarnos la vida con números muy grandes. Lo primero que tenemos que poner es, ¿ponerlo en minúscula o ponerlo en mayúscula? ¿Yo puedo poner así? No. Tengo que poner en mayúscula. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí la ven, ¿verdad? Ya. Entonces, yo le pongo Calibrí o el documento tiene que ser Arial. Es Arial número 11, ya. Entonces, es oficio número 001-2024. Es mi primer oficio del año. Mi primer oficio, ya. Ahora, le pongo slash, y lo primero que me toca colocar acá, después del año, es hacer referencia a la empresa. Vamos a escoger un ejemplo de alguna empresa que ustedes me han dado acá. Ya, vamos a poner Alicorp. Pero la pregunta es, si este documento lo remite la Gerencia de Recursos Humanos de Alicorp, ¿yo lo puedo dejar ahí nomás en Alicorp? No, ¿verdad? Tengo que colocar las siglas hasta llegar de mayor a menor al órgano que está remitiendo esa comunicación. Entonces, Alicorp es slash, podemos ponerle así, ¿verdad? Gerencia de Recursos Humanos. Ahora, ¿necesariamente tiene que ir así? No, depende de la empresa, nada más quiere que se coloque así, ¿no? O sea, ya va a depender digamos, de la dinámica al interior de la empresa. Yo les doy un ejemplo, ¿correcto? Yo les doy un ejemplo. Gerencia de Recursos Humanos. Ya, pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que en Alicorp, quien envía la carta es un órgano dentro de otro órgano. O sea, vamos a decir que el que está remitiendo el documento es el área de contabilidad de la oficina de logística de Alicorp. Entonces, yo coloco oficio número 001-Alicorp, perdón, guión 2024, slash Alicorp, slash, tengo que hacer referencia a quien le sigue en jerarquía, Después de Alicorp, ¿quién sigue? La gerencia, ¿qué dijimos? De recursos, vamos a decir que son recursos financieros, ¿sí? Y aquí viene contabilidad. Es un ejemplo, pero la empresa lo puede cambiar la sigla, ponerle una más, ponerle una menos, ¿no? Pero si nosotros leemos estas siglas, ¿qué entendemos? Que el documento y el oficio viene del área de contabilidad que pertenece a la gerencia de recursos financieros de la empresa Alicorp. ¿Y qué es el
1 de este año 2024. ¿Hasta ahí entendimos? Sí, ¿verdad? Ya. A ver, leyendo algunas preguntitas. Segundo, en el caso de una ONG, usemos la misma dinámica, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, pero va a depender, por ejemplo, una ONG puede tener una sugerencia de programas sociales, también tiene un área de contabilidad, tiene un área de recursos humanos, entonces siempre tenemos que colocar las siglas en el número correlativo dependiendo de cuál sea el órgano que remitió el documento y siempre desde el de mayor jerarquía hasta el de menor jerarquía, pero en orden y de acuerdo a la estructura y el organigrama de la empresa o de la entidad. Ahora bien, después que yo ya tengo el correlativo, corresponde que yo coloque el destinatario. Ahora, vamos a hacerle zoom acá. Pregunta, vamos a pensar que yo soy la funcionaria. Si yo le coloco Ana Ubiyus, ¿está bien o son los nombres y apellidos completos? Porque la pregunta es, ¿yo soy la única Ana Ubiyus o tengo homónimos? Nombres completos. Aprendamos siempre a colocar nombres completos, ¿no? Entonces, mis nombres completos son estos. A ver, Valeria dice, disculpe, profesora, en el caso de la empresa también sería lo mejor preguntar para elaborar el código. Por supuesto, Valeria, ¿por qué es importante siempre preguntar? Porque cuando tú redactas un documento, como tú no estás a cargo del registro de los documentos, tú no eres la mesa de partes y tú no recepcionas los documentos, tú no sabes en qué número de correlativo están exactamente, porque tú no tienes ese padrón. Entonces, cuando yo tenga que remitir el oficio, tengo que cerciorarme de que el correlativo sea el correcto, el número de correlativo. O sea, oficio 50, oficio 80, oficio 90, el número exacto tiene que ser confirmado por la persona que está a cargo del registro de los documentos. En ese sentido, siempre se sugiere que cuando conversemos de código o número de correlativo, siempre consultemos y confirmemos que el número y las siglas y la estructura sean correctas y conforme al manejo de la empresa o de la institución. Es importante que siempre lo chequeemos, porque si nos equivocamos en el número, nos pueden rechazar el documento o lo que es peor, se genera una confusión, porque si tenemos dos oficios registrados con el mismo número, posiblemente le generemos una invalidez al documento. Posiblemente nos rechacen ese documento o se preste a la confusión. ¿Se dan cuenta de la importancia de siempre cerciorarnos de que el correlativo sea correcto? Es importantísimo y es una de las primeras tareas que tenemos que hacer. Ahora, les decía, cuando nosotros colocamos el nombre completo, yo no coloco Ana U T, no, así yo no coloco, ¿verdad? Yo no coloco Ana Cecilia porque me faltan los apellidos. Tampoco coloco Ana Villus porque tengo dos apellidos, ¿no? Entonces, para evitar errores de confusión, siempre tenemos que colocar los nombres completos de la persona. Pero licenciada, ¿cómo yo ubico los datos completos del funcionario que yo quiero remitirle el documento? Ya, aquí va mi recomendación. Nosotros conocemos los nombres de todos los funcionarios públicos en nuestro país, imposible, ni el presidente los conoce.
Entonces, a ver, deme un nombre de una institución, de un ministerio. A ver, vamos a ver, a repasar para enseñarles cómo se tiene que buscar. Porque de repente a veces escriben Ubius con Z, escriben Tiglia con una L, me escriben mal el nombre, y para evitar esos errores hay que buscar. Vamos a buscar el Minedu. Entonces colocamos Ministerio de Educación, relación de funcionarios en Google, ¿no? Entonces, vamos a ir acá a esta página oficial, y lo que siempre tenemos que buscar, alumnos, es el directorio. En el caso de las empresas privadas puede ser un poquito más difícil, porque las empresas privadas a veces tienen, como que a veces no tienen de forma pública el acceso a su directorio. Va a depender de las políticas de la empresa. Entonces, en ese caso sí es un poquito más difícil encontrar en Internet los datos del gerente de una empresa. Bueno, el gerente puede estar en la SUNAT, ¿no? Podemos ingresar a la SUNAT, pero no es tan fácil. Entonces, ahí sí tendríamos que de repente acudir a algunas personas que tengan conocimiento, o de repente algún contacto en la otra empresa para que nos dé esos datos, ¿ya? Pero lo que siempre hay que buscar en todos los funcionarios públicos suelen estar con su cargo o con su nombre, lo encontramos en Internet. Entonces, por ejemplo, aquí en el directorio del Minedu, yo voy a encontrar los nombres completos del ministro de Educación, de la viceministra, de varios funcionarios, hasta directores, jefes de oficina, jefa de oficina, de defensa, de dirección, directores de las entidades. Y no solamente yo voy a encontrar nombres completos, sino también, si yo hago clic acá, vamos a encontrar con qué norma los nombraron, ¿no? Y eso a veces es bien importante en el caso del Estado, ¿no? Para conocer desde cuándo, desde qué fecha han sido designados funcionarios públicos, ¿no? Aquí vamos a encontrar nombres completos y su cargo completo para evitar errores ortográficos o imprecisiones ortográficas al momento de redactar documentos, porque pasa de que te pueden rechazar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quiero enviar un documento al director ejecutivo del PCI y yo no reviso y no me cercioro de que esa persona siga siendo director? Porque a veces los funcionarios públicos son cambiantes, ¿cierto? Pueden cambiar en un mes, en un día, en una semana. Si yo me equivoco y no lo verifico en el portal institucional y no me cercioro de que esa persona sigue ejerciendo ese cargo, me van a rechazar el documento en la mesa de partes física o virtual, y me van a pedir que lo reformule, que lo corrija, y eso me implica un gasto de tiempo, de dinero, etc. Entonces, después que yo coloco los datos completos, vamos a usar este ejemplo de acá, ¿ya? Vamos a usar el ejemplo de yo, Roy Marvin Carvajal Tarazona. Ya. Nombres completos. ¿Cuál es su cargo? Él es director general de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados. Entonces, lo que yo tengo que colocar es su cargo, y su cargo completo y exacto, porque en el Estado no podemos quitarle una palabra, no. Ellos tienen un cargo por el cual han sido designados mediante un documento oficial. Yo tengo que respetar esa nomenclatura. Ahora, ¿a qué institución pertenece este director? Al Ministerio de Educación. ¿Cuál es su dirección? A ver, vamos a ver, ¿cómo yo coloco o cómo yo ubico? Coloco, pues, dirección del Ministerio de Educación en Lima. A ver, Avenida de la Poesía, 155, San Borja. Esto lo pongo en Arial normal,
y le doy 11, bueno, ahí se ve chiquito, pero se coloca 11, es el número de letras recomendable. Normalmente, esto que ustedes ven acá, sí o sí tiene que ser colocado, sí o sí, no me puede faltar nada. Adicionalmente, yo le puedo colocar acá, señor, porque es hombre, y si fuera, no está presentando la pantalla, a ver, un ratito. Y ahora sí, me confirman, ¿lo ven? Ya, ahora, como el señor es varón, yo le pongo señor adelante. Señor adelante. Y opcionalmente, yo le puedo colocar acá presente. Pero esto es opcional. Ahora, profesora, pero yo he visto que el presente lo escriben así, le ponen subrayado y le ponen su puntito con su guión. ¿Quién no lo ha visto así? A ver, quiero leerlos. Entonces, sí, ¿verdad? Pero esta parte es opcional porque hay algunas personas que en vez de presente le ponen Lima. Pero yo no soy de las personas que pondría Lima porque para mí ya suena redundante. O sea, si yo estoy colocando acá oficio número tal, ¿no? Oficio número 1, 2024. Y yo estoy colocando acá Lima, 12 de septiembre de 2024. O sea, yo acá ya estoy diciendo que el documento sale de Lima. Que sí es cierto que yo lo puedo remitir o lo puedo redactar en Lima y de repente la entidad no está en Lima, ¿no? Está, no sé, pues en Cajamarca, porque la oficina del director queda en Cajamarca. Pero en mi opinión es redundante, ¿no? Yo prefiero, porque es un tema opcional, colocar presente, no como una formalidad, una tensión, ¿no? Ya dependerá de el estilo de quien lo redacta. Entonces, una vez que yo he cumplido en colocar correctamente este destinatario del lado izquierdo de mi documento, viene la parte que más dolor de cabeza le tienen los alumnos. ¿Cómo se llama, profesor, esa parte que no quieren, que se saltan los alumnos para redactar? Es el asunto. ¿Por qué es de que nos complicamos tanto con el asunto? A ver, díganme ustedes, ¿qué se les complica más cuando redactan el asunto? ¿Lo dejan para el final o lo hacen al principio? ¿Y qué, para ustedes, qué es lo más difícil cuando redactan un asunto? Los leo, que se nos va la hora. Vamos. ¿Qué se les complica cuando redactan un asunto? Claro, ¿no? Valeria, tú lo has dicho bien. Yo creo que por querer y por querer colocar un asunto perfecto, nos terminamos complicando. Nos terminamos complicando porque primero, cuando iniciamos el documento, ponemos de una forma. Cuando vamos a la mitad, no, mejor no. Así no. Cuando vamos al final, no, mejor así no y lo cambiamos. ¿O cuál es otro error? Que yo, como el asunto es, digamos, lo primero, lo más importante y lo primero que ve el que lo lee, yo quiero impresionar, ¿no? Yo quiero que esa persona quede absorta con mi documento y yo le agrego más palabras de las que es necesario, haciéndolo a veces inentendible mi asunto. Otro error que cometemos es de que el asunto no guarda relación con lo que yo estoy desarrollando en el cuerpo del oficio. ¿Cuál es mi sugerencia, alumnos? Que el asunto siempre lo dejen al final. Eso es lo que hago yo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van redactando un oficio o cualquier documento en general, no es que lo redactamos a la primera,
sino que yo, por ejemplo, hago un párrafo y lo vuelvo a leer, ¿no? Lo vuelvo a leer, lo voy corrigiendo, voy para el otro párrafo, leo los dos párrafos en conjunto, lo voy corrigiendo, lo voy puliendo, le voy dando el sentido que le quiero que quede el cuerpo del documento. Entonces, cuando yo ya he invertido mi tiempo en afinar el cuerpo, cuando yo termine el cuerpo del documento, ya voy a tener más claro, en mi opinión, es una sugerencia, y voy a tener más elementos para poder definir mi asunto. Pero, ¿qué pasa, alumnos, si yo no he hecho el cuerpo del documento, no lo he redactado y quiero primero empezar con el asunto? O sea, para mí no tiene lógica, porque todavía no tengo las ideas claras de lo que quiero redactar en el cuerpo. Entonces, si yo no sé el cuerpo, ¿cómo voy a hacer una síntesis de lo que no he hecho todavía? ¿Me entienden cuál es la idea? Entonces, en pocas palabras, en mi opinión, el asunto hay que dejarlo para el final del documento y no hacerlo más complejo de lo que realmente es. Utilicemos máximo unas 10 palabras, de unas 10 a unas 12 palabras, que sinteticen la idea principal de lo que yo voy a remitir, de lo que yo voy a informar, de lo que yo voy a responder. Seamos claros y concisos y no tratemos de impresionar haciendo más complejo algo que no necesita muchas palabras para ser entendido. Vamos a poner un ejemplo. Tengo dos asuntos. Primer ejemplo. Invitación al taller de capacitación de la Meta 7, mejora de la competitividad local para el fomento de negocios del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Segundo ejemplo, opinión de propuesta de modificación de la Ley 26.834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Quiero aclarar que dependiendo del tenor del documento, a veces se hace un poco más necesario precisar en el asunto la síntesis de lo que vamos a desarrollar en el cuerpo. Y a veces hay temas que son más fáciles o menos complejos o menos laboriosos y por ende el asunto se nos hace más fácil de redactar, ¿no? De redactar. Pero en general lo que tenemos que utilizar son palabras claves, palabras sencillas, un máximo de 10 a 12 palabras en el asunto, ¿no? Y redactarlo al final. Yo cuando leo el asunto, tiene que llevarme al corazón de lo que yo voy a redactar en el cuerpo, ¿ya? A ver, ¿qué hora es para ver si puedo hacer un ejemplo? No me queda el tiempo ahorita, pero seguramente cuando ustedes hagan su trabajo, ahí vamos a ir corrigiendo el asunto, ¿ya? Ahora, la referencia. La referencia, para no complicarnos mucho, son los documentos a los que yo hago referencia en el cuerpo del documento o documentos anteriores en relación a lo que yo estoy remitiendo. Ahora, existen documentos documentos en los que voy a colocar una sola referencia, por ejemplo, un número de expediente, pero van a haber otros documentos, no sé qué le pasó a la imagen, que tienen más de una referencia. Cuando tenemos más de una referencia, hay que ponerlos en orden cronológico, de preferencia en orden cronológico, del más antiguo hacia el más nuevo, y hay que colocarlos empezando con la letra A, siguiendo con la letra B, con la letra C. ¿Por qué con letras? Porque en el cuerpo del documento, cuando queramos hacer mención a un documento de la referencia, vamos a colocar, por ejemplo, en atención al documento de referencia A, coma. Entonces, yo ya estoy haciendo mención, por ejemplo, a un oficio número 300
345-2024, guión agricultura, guión viceministerio, ministerial de tecnologías agrícolas, guión programa sectorial de irrigaciones, ¿no? Entonces, cuando yo referencio correctamente los antecedentes o la base normativa de lo que voy a desarrollar en el documento, tengo que hacerlo desde el documento más antiguo en el orden cronológico hacia el más nuevo que tenga relación directa con lo que yo voy a expresar en el cuerpo del documento. Tengo que asegurarme de que esta nomenclatura o este código esté correctamente redactado. Otra cosa, que yo tengo que colocar los documentos de la referencia dentro del PDF o dentro del archivo de mi oficio. Por ejemplo, si yo acá en este documento tengo 4 referencias, cuando yo haga el compilado de mi documento, tengo que anexarla, porque ¿qué pasa? Que la persona que me recibe el documento quiere revisar este oficio. ¿Cómo lo hace si tú no lo has apuntado? ¿Me entienden? A ver, confírmenme que me entienden. Tienen que anexarlo, o perdón, hacer mención en orden cronológico cuando son varios. Tienen que guardar relación con el cuerpo y siempre tienen que adjuntarlos, ¿ya? Al menos que sean documentos internos a los que la entidad pueda tener acceso abierto, ¿no? Ahí de repente no, porque se pueden descargar, pero si es para otra institución, sí. Ahora, con la referencia, terminamos una primera parte que es el encabezado. Seguimos con la parte del cuerpo del documento. El texto o el cuerpo. Entonces, alumnos, un oficio ¿es muy similar a una carta? Sí, es muy similar. Hay 3 diferencias principales entre un oficio y una carta. Primero, de que el oficio es remitido por la máxima autoridad de la institución o de dependencias o jefaturas. En cambio, la carta sí puede ser remitido por un funcionario o por un servidor que no necesariamente tenga el cargo de máxima autoridad o de jefe de un departamento. Por ejemplo, yo que no tengo un cargo de ese nivel, ¿no? Pero que sí tengo una responsabilidad dentro de un área de una institución pública. La carta, a diferencia del oficio, es un documento no menos oficial, sino un poco menos formal, ¿no? Tiene algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo redacto la introducción al oficio dentro de mi cuerpo, yo no puedo colocar, tengo a bien dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente con la finalidad. No, no, no. El saludo solamente se puede colocar cuando redactamos una carta. Cuando redactamos un oficio, como tenemos que ser más formales, el tenor del inicio del cuerpo tiene que ir de la siguiente manera. Tengo a bien dirigirme a usted, es grato dirigirme a usted, ¿no? Luego tenemos que desarrollar el cuerpo del documento a través de párrafos secuenciales, párrafos con lógica, con coherencia, con conexión, ¿no? Que ya lo vamos a ir afinando. Y para terminar, el cuerpo texto siempre acabamos con sin otro particular y agradeciendo su atención prestada, me despido de usted. Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle mis muestras de consideración y estima personal. Entonces, hay modelos, ¿no? Hay modelos, o sea, no hay que innovar mucho acá porque esto ya está predeterminado normalmente. Ahora, para pasarles a comentarles cuál va a ser la tarea de hoy. Vamos a terminar con la tercera parte de la estructura del oficio, que es el pie, que contiene 4 partes. La firma, la posfirma, con copia y las iniciales. La firma es la rúbrica que puede ser física o electrónica.
electrónica, ¿no? Física o electrónica. Ahora, normalmente ahora las entidades ya todos usan firma electrónica, pero algunas todavía usan firma física. Firma física quiere decir mi firma, ¿no? Mi gráfica, digamos, la estampa de mi conformidad con el documento. Eso es la firma, pero la posfirma viene a ser lo que está debajo de la gráfica, que son mis nombres y apellidos completos, el cargo, la entidad o la institución. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Hay que ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Ya. Sí ven mi pantallita, ¿verdad? Ya, estos son los anexos, porque por eso esto no es lo que estamos buscando. Ya. ¿Ven esta parte de mi pantalla? Ya. Entonces, normalmente acá donde está mi cursor, tiene que ir la firma física o electrónica. En este caso, como es una firma electrónica, se ha posicionado acá. Esto vendría a reemplazar la gráfica tradicional, ¿no? Pero en el caso de la firma digital se pone acá porque el formato para la firma no te permite colocar en cualquier lado, alumnos. Si alguno de ustedes tiene una firma electrónica, me va a dar la razón. Tú no lo puedes colocar en cualquier lado, ¿ya? Hay unos formatos, unos espacios. Bueno, de esto que viene de los apellidos y los nombres, se llama la posfirma, la posfirma. Esta firma que debería estar por acá es la firma y lo que está acá abajo es la posfirma. ¿Qué contiene la posfirma? Nombres completos, cargos e institución. Nada más. Nombres completos, cargos e institución. Entonces, esto tiene que ir sí o sí en el extremo de un documento. Ahora, hay documentos que tienen, por ejemplo, vamos a ver un documentito por acá. Ya, vamos a ver. Cuando yo le coloco a los documentos abajito en el extremo que dice CC, C mayúscula con C minúscula, le coloco así. ¿Qué quiere decir con copia? Para ir terminando. Maruja, dime. ¿Querían hablar? No. Ya. ¿Qué significa con copia? Con copia significa indicar las entidades a quienes vamos a poner en conocimiento del oficio, pero en una calidad de información. Por ejemplo, si yo quiero remitir el documento, vamos a decir que la policía le emite a la fiscalía, ¿no? Pueden poner con copia a la Defensoría del Pueblo, con copia a la Municipalidad Distrital de San Miguel, o sea, con copia a los actores indirectamente involucrados, a los que la entidad desea poner de conocimiento el documento. Eso lo ponemos en una, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero se coloca en letras más pequeñas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si acá tenemos un ejemplo. No, por acá no tenemos un ejemplo. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Ven aquí? Si no, acá no está completamente corregido, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo vean. Cuando nosotros colocamos con copia, quiere decir que vamos a hacer alusión a todas aquellas instituciones en las que queramos de poner de conocimiento este documento. Y las colocamos en el extremo inferior del
digamos, de la última hoja de ese documento. Y las enumeramos, ¿no? O perdón, las colocamos en orden, ¿no? Región policial Ica, división policial Chincha. Lo que pasa es que este documento no te lo puedo pasar porque es un documento interno, que lo estoy mostrando solamente en partes que se puede, como por ejemplo esto, pero les voy a pasar modelos de otras entidades. Ya no se preocupe por eso, Yasmín. Ahora, viene la última parte, que quiere decir estas iniciales. ¿Qué significa esto, alumnos? ¿Alguna vez alguien lo ha visto? ¿Qué significa esto? Que es una característica de los oficios. Las iniciales. Miren, alumnos, este documento, estas iniciales responden a dos preguntas. ¿Quién lo redactó y quién lo revisó? Estas iniciales responden a los nombres de los servidores o los funcionarios que redactaron el documento y que revisaron el documento. Por ejemplo, si yo lo hubiera redactado, coloco mis iniciales. ¿Cuáles son mis iniciales? Ana Cecilia Ubillus Silvia. Pero yo no lo revisé. ¿Quién lo revisó? Lo revisó mi jefe. Y mi jefe, vamos a pensar que es Yasmín Ximena Mancilla Peña. Entonces yo coloco Yasmín Ximena Mancilla Peña. ¿Por qué es importante colocar las iniciales, alumnos? Porque eso nos permite dar fe de los funcionarios que dieron su visto bueno o que estuvieron de acuerdo o que manifestaron su conformidad al contenido del documento, ¿ya? Es muy importante colocar esto. Ahora, hay 4 estilos de colocarlo. Yo lo puedo colocar, de esta forma de acá. No, es que hay 4 formas de hacerlo. Les voy a poner cuáles son las 4 formas de hacerlo, ¿ya? Las 4 formas de hacerlo es así. Podemos poner la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, podemos colocar las dos con mayúsculas o podemos colocar, en vez del slash, los 2 puntos. Tanto en mayúscula, los 2, como en minúscula, el segundo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Una no es mejor que la otra, simplemente ya es la potestad de quién. Ya, la primera es de quien lo redactó y la segunda es de quien lo revisó. Mejor dicho, en este ejemplo, AFC es quien lo redactó y LRYS es quien lo revisó. El primero lo redactó, el segundo lo revisó. Y estas siglas corresponden a sus nombres completos, ¿ya? Y existen 4 formas para poder colocar. Bueno, para terminar, alumnos, voy a mostrarles un ejemplo de una carta. Como les vuelvo a repetir, una carta tiene prácticamente la misma estructura que un oficio, pero cumple una finalidad diferente, ¿no? Cumple características diferentes, porque una carta puede ser remitida por un servidor o por un trabajador que no necesariamente tiene un cargo de responsabilidad en la entidad, ¿no? O sea, no tiene un cargo de responsabilidad máximo, ¿no? Sino compone un órgano administrativo. Entonces, a diferencia del oficio, en la carta, como ustedes ven en el primer párrafo, yo coloco, ¿no? El saludo, ¿no? Recibe el saludo cordial de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, pero en el oficio yo no coloco este saludo, ¿no? Yo voy directo a de mi especial consideración y sigo con el párrafo. Entonces tiene sus diferencias, pero a grandes rasgos son documentos bastante similares. Entonces, para repasar esta parte, yo el día de mañana en el enlace Drive que les va a pasar su coordinadora, que viene a ser el mismo que este de acá, que les voy a pasar hoy,
Voy a subir un documento de Word con las indicaciones del oficio que ustedes tienen que redactar. Pero por favor, yo les pido que nos esmeremos y cumplamos con esta actividad, porque en verdad no hay otra forma de hacerlo que no sea practicando. No va a haber, y yo durante estos días me voy a encargar de hacerles la corrección de forma personal, como lo estoy haciendo con, por ejemplo, con su compañera Valeria. Se dan cuenta que acá, por ejemplo, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ya, está cargando ya para despedirnos. Yo me estoy encargando ya de revisarle párrafo por párrafo y colocarle mis consideraciones. Por ejemplo, acá, yo le he colocado estimada la fecha, se estructura de la siguiente manera: ciudad, fecha y año, ¿no? No se coloca el punto al final. En este caso, la forma correcta sería esta, ¿no? En el caso de los años también le he corregido. Entonces, yo quiero hacer esto con todos ustedes, ¿ya? Mañana, durante la primera hora de la mañana, revisen ahí también van a estar las indicaciones de tanto de la primera como del segundo trabajo, ¿ya? Yo se los voy a dejar en una carpeta y ustedes van a ir colocando sus trabajos allí, para que mañana más frescos, porque ahorita yo entiendo que ya están cansados, no hay mucha cabeza para estar frescos para redactar, pero ya mañana, estimado Walter, la coordinadora está a cargo de subir las clases, entonces por favor con ella coordinar para que les transmita el enlace de YouTube o no sé a través de qué plataforma suben las clases, ¿ya? Yo me voy a encargar de eso y por favor espero que para el día sábado que nos volvemos a encontrar tengamos todos los trabajos de esta primera y segunda actividad, tanto el correo como el oficio que yo misma les voy a corregir. Y ustedes en este documento me pueden dejar, por ejemplo, yo les he dejado acá mi feedback, que es mi comentario, y ustedes pueden hacerme preguntas también, ¿no? Porque este documento se edita en tiempo real. Así que no hay ningún problema, yo estaré contestando a cada uno de ustedes, y si tienen preguntas me lo vienen dejando en el documento que yo oportunamente les daré respuesta. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, alumnos, la clase de hoy día y que hayan aprendido algo conmigo el día de hoy. Y nos vemos el día sábado, que tengan un buen viernes. Gracias, hasta el sábado.